Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo el vídeo desde una localización muy especial y es que me he venido a Segovia y estoy en una casa que para mi iniciativa que os voy a presentar es muy adecuada. ¿Quieres saber qué es? Pues quédate. Llevo tiempo dándole vueltas a esto de crear una iniciativa pues de origen propio que venga de mí. Y claro, ¿qué se me ocurrió? Se me ocurrió, pues como sabéis todos, soy profesora de historia y me gusta mucho leer la novela histórica. Así que he pensado que sería interesante hacer una iniciativa que se llame Mayo Histórico. ¿Por qué he elegido el Mayo Histórico? Elegí el Mayo Histórico porque en mayo fue precisamente el momento en el que acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa y dado que entre las novelas históricas lo más común es la novela de Segunda Guerra Mundial, se me ocurrió que podía ser una buena iniciativa o un buen mes para hacerlo. Me puse a bichear por las redes y me encontré con que Raquel, de la pecera de Raquel, había hecho una iniciativa que era Mayo Histórico. Claro, se me quitó la idea, dije, bueno, claro, normalmente alguien va a hacer esta iniciativa, etcétera. Pero decidí ponerme en contacto con Raquel y Raquel me dijo que había sido algo puntual, pero que no había sido una iniciativa que quisiera mantener en el tiempo y que sin problema me podía yo dedicar a promocionar la novela histórica en este mes. Así que me he dispuesto a generar pues un montón de contenido relacionado con novela histórica y además promocionar en Instagram sobre todo la novela histórica a lo largo del mes de mayo. Y me encantaría que todos vosotros os unierais a esta iniciativa en mayor o en menor medida y vamos a utilizar el hashtag Mayo Histórico para hablar de todas estas lecturas que aconsejamos, que hacemos, que sugerimos, etcétera, dentro de mayo. ¿Significa esto que yo en mayo solo voy a leer novela histórica? Claro que no, pero sí me gustaría, dado que es uno de los géneros que más disfruta la gente, además cuando yo subo vídeos de novela histórica en general los recogéis con muy buena manera y os gusta muchísimo y le dais muchísimo apoyo, pues vamos a hacerlo más concreto, del mismo modo que tenemos el marzo asiático, el abril de autopublicados, el Little February o otras tantas iniciativas, pues vamos a promocionar un poquito el Mayo Histórico. Como veis, estoy hoy en un marco diferente porque estoy de puente en Segovia, en una casa rural. Me he puesto aquí con mi columna y mi butacón y me siento más histórica que nunca. Así que os voy a contar un poco en qué va a consistir la iniciativa, que va a ser muy sencilla, y qué tipo de lecturas podéis hacer para uniros dentro de este Mayo Histórico. No sé si os pasará a vosotros, pero yo cuando leo novela histórica, a veces ves el término novela histórica, ficción histórica, y yo a veces me he preguntado ¿realmente qué es esto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre novela histórica, ficción histórica? Yo creo que se utiliza un poco indistintamente. Pero estuve indagando un poquito y al parecer la novela histórica es aquella en la que aparecen personajes históricos reales y en el que se narran hechos históricos reales, hechos históricos verídicos. En ese caso nos veríamos dentro de lo que es la novela histórica. ¿Cuándo tenemos, por ejemplo, ficción histórica? Cuando el contexto es un periodo histórico concreto, pero solo se utiliza de contexto. Hay libertad en cuanto a los hechos, a los personajes, etc. Y es pues cuando, por ejemplo, tenemos una novela totalmente de ficción, pero que nuestro entorno o el entorno de la novela está ambientado, pues no sé, en los años 20, en la guerra, etc., pero que no pretende reproducir hechos históricos o integrar personajes históricos verídicos. En ese caso, nos vemos con ficción histórica. Yo os he recomendado varias veces varias novelas históricas o ficciones históricas. Si quisierais participar en esto del Mayo Histórico, pues podríais hacerlo recomendando, por ejemplo, novelas históricas o ficciones históricas. Podéis hacerlo leyendo novela histórica o ficción histórica también. En mi caso me voy a proponer leer también alguna novela histórica. Por ejemplo, la Biblioteca de París, que yo lo iba a leer para el mes de abril, pero ya se me ha quedado en el mes de mayo, pues bueno, en ese caso es una de las novelas que yo pienso leer y que me va a entrar dentro de las lecturas del mes de mayo. Estoy un poco despistada porque tengo un montón de gorriones volando aquí a mi alrededor. Es un poco confuso.
También a algunos de vosotros la novela histórica, pues a lo mejor, o la ficción histórica, a lo mejor os resulta un poquito ardua, un poquito dura, porque suelen ser además libros pues un poquito gruesos, etcétera. ¿Qué sugerencia os traigo también? Bueno, existe la posibilidad del cómic o la novela gráfica histórica. Me viene ahora a la mente, por ejemplo, Maus, que es una novela histórica que de hecho ganó, o sea, un cómic histórico que ganó el premio Pulitzer, o por ejemplo Persépolis, que es un libro al que yo le tengo ganas desde hace tiempo y que también creo que podemos enmarcar dentro de lo que es novela histórica o ficción histórica. Yo creo que incluso Hierba o este tipo de cómics que están apareciendo ahora también podríamos incorporarlo aquí, e incluso se están haciendo cómics de algunos de los libros de Almudena Grandes, y creo que estos cómics o novelas gráficas podrían integrarse también dentro de esta iniciativa del Mayo Histórico. Así que si no queréis leer algo tan arduo y queréis abarcar o integraros dentro de, por ejemplo, de estas novelas gráficas o cómics, que puede que sea más ligero, pues sería otra opción que yo creo que puede ser muy interesante si sois un poquito reticentes a hacer este tipo de lecturas. Por supuesto, también podéis hacer lecturas de ensayo histórico en sí, o sea, libros de historia, de ensayo histórico, escritos que sean interesantes. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído en mis años de carrera un libro que se llamaba Los sueños de Lucrecia, y que en este caso pues era un ensayo histórico, pero estaba hecho de una forma bastante amena. Por ejemplo, nos narraba a través de, pues los sueños de Lucrecia nos narraba a través de archivos de la Inquisición. Encontraron el caso de una chica en concreto, pues que decía tener visiones respecto a Felipe II, y estas visionarias pues fueron perseguidas en ciertos momentos por la Inquisición. A mí me resultó una lectura súper interesante, porque no es el libro típico o arduo de historia, pero no deja de ser un libro de historia, un libro para historiadores, y creo que se pueden encontrar libros históricos de novela, o sea, de historia muy interesantes. Por ejemplo, Antoni Vivor es un escritor que habla muchísimo de Segunda Guerra Mundial, que hace unos libros que tela, pero que también es bastante didáctico y bastante interesante, con lo cual siempre hay libros que pueden ser interesantes. También os traeré por aquí algunas recomendaciones, por ejemplo, de novelas pues de un estilo un poquito más ligero y que incluso pueden servir para recomendaciones para niños. Me viene a la mente, por ejemplo, y hablo también de la recomendación de cómic histórico, yo tengo una serie de libros en casa que son sobre los estilos artísticos, sobre el mundo clásico, sobre la época medieval, etcétera, y te va contando toda esta historia del arte a través de ilustraciones. Incluso un libro que me resultó súper interesante y que mis hijos disfrutaron mucho, que se llama Catedral o Cathedral, y que ahí te van hablando en una catedral ficticia cómo se fueron construyendo las catedrales a lo largo de la Edad Media. Quiero aprovechar además para enseñaros un libro que me ha llegado hace muy poquito de caligrama, que se llama del autor Jesús Barranco Reyes. Fijaos, esto por ejemplo yo creo que es un libro que, aparte de que los adultos nos podemos divertir muchísimo leyéndolo, le he estado echando una ojeada y creo que puede ser muy interesante para niños. ¿Qué es lo que hace? Grandes liadas de la historia, y nos cuenta pues varios momentos que cree que han sido muy interesantes, y nos lo va a contar pues en una clave pues cercana, divertida, etcétera. Por ejemplo, tenemos la batalla de Balaclava. Yo he de decir que hay algunas de estas que no tengo ni idea. Pirro de Épiro, Passchendaele, la batalla de Grunwald, la revuelta de Nicá, la batalla de Tanga. Madre mía, la batalla de Tanga. No me quiero yo imaginar cómo era. Pero fijaos que tiene un tono súper interesante. Por ejemplo, decía: había pensado no mencionar la Primera Guerra Mundial en este libro, no por ausencia de liadas, sino por exceso. Todo este conflicto continental fue un megalito gigantesco, de principio a fin, una ensalada de belicismo, soberbia, tozudez e incompetencia. Pues este es el tono del libro, y creo que puede ser también una forma muy interesante de que introduzcamos la historia entre los más jóvenes, porque merece mucho la pena descubrir las historias de la historia. Creo que también podemos incluir en este mayo histórico, bueno, creo, porque lo estoy creando yo, con lo cual lo incluyo.
Por ejemplo, podemos incluir biografías o autobiografías, porque al final nos está contando la historia de personajes y a lo mejor es una forma de meternos dentro de lo que es este contexto histórico que nos puede resultar un poco interesante. A mí me gustan especialmente, y sé que hay gente que no, pero me gustan mucho los libros de Cristina Morató, porque hace un recorrido de, por ejemplo, el de Reinas Malditas. A mí fue un libro que me apasionó, porque nos va viendo o vamos viendo la vida de distintas reinas en su parte no solo pública, digamos, sino también en su parte privada. Y es cierto que normalmente sabemos muchísimo de la historia de los hombres, de la historia de los reyes, pero ¿qué papel jugaron las mujeres en todo esto? ¿Qué importancia tuvieron? Por ejemplo, a mí este caso, el de Reinas Malditas, me apasionó. Me parece que es un libro súper interesante y recuerdo especialmente la historia de Cristina de Suecia, que me pareció un personaje apasionante, con una vida súper peculiar, con un contexto muy extraño y que creo que merece mucho la pena investigar. También se me ocurren grandes mujeres. De hecho, Maggie O'Farrell acaba de sacar ahora un nuevo libro en el que habla, si no estoy equivocada, de Lucrecia de Medici. Pues por ejemplo, en ese caso no sería una biografía o autobiografía, pero se centra mucho en un personaje concreto y creo que podría resultar también muy interesante como lectura para este mayo histórico. Y en mi caso, conociéndome, no podía faltar un subgénero que es el thriller histórico. Por ejemplo, 1793, 1794 y 1795 son ejemplos de este thriller histórico. Yo he leído 1793, me pareció demasiado sangriento y decidí no continuar, pero sé que hay muchos lectores que les encantó esta trilogía que está ambientada en Suecia. Luego vamos a tener también, por ejemplo, dentro del thriller histórico podemos tener los libros de Luis Zueco, por ejemplo, El mercader de libros, que a veces están ambientados pues con un misterio, unas muertes, etcétera. En cierto modo se pueden clasificar como thriller. Y uno que me quiero leer para este mes es Múnich, de Robert Harris, que es además el autor de Pompeya. En este caso vamos a ir a Alemania en el año 38, previo a la conferencia de Múnich, que es básicamente el momento en el que se cedió los Sudetes a Alemania, a la Alemania nazi, y a partir de ahí decidieron invadir Checoslovaquia. No pasó poquísimo tiempo entre la conferencia de Múnich y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y es un periodo bastante interesante que creo que se ha juzgado muy rápidamente por los ojos contemporáneos como una cobardía, pero quiero ver un poquito qué había detrás, los intríngulis que habían dentro de esta conferencia, etcétera, y me apetece mucho leerme este libro y descubrir qué es lo que nos tiene que descubrir a través de estos personajes, descubrir lo que nos tiene que descubrir, o sea, telita, pero bueno, ahí lo tenemos. Así que el thriller histórico, claro, tiene que ser un obligado en mi lista de cómo podemos contribuir al mayo histórico. Y por último, podemos leer otro tipo de libros, por ejemplo, libros de corte mitológico. Se me ocurren, por ejemplo, los libros de Pat Baker, que son libros de corte mitológico, o, por ejemplo, Neil Gaiman, que tiene mitología nórdica también. Tenemos también libros, por ejemplo, adaptaciones, bien sea la Ilíada, la Odisea, o sea, ciertos libros clásicos. Obviamente, entre novela histórica tenemos clásicos como Ivanhoe y otros tantos. Y también podemos incluso contribuir a través de la fantasía histórica, que a veces también se llama fantasía historicista, que es cuando nos vamos a un contexto histórico, pero que es un mundo fantástico. En cierto modo, Juego de Tronos podría caer dentro de esto que es fantasía histórica, pero tenemos muchísima que está ambientada pues en juegos en época medieval, en época árabe, etcétera, etcétera. Con lo cual, como veis, lo que es la novela histórica es bastante amplia y ha tenido derivaciones, porque yo creo que estos mundos reales muchas veces son muy interesantes y nos pueden dar mano para cómics, para thrillers. O sea, el contexto histórico, conocer más del pasado, etcétera, puede ser muy interesante. Yo, desde luego, aquí voy a estar promocionándolo y desarrollándolo, y os animo a vosotros a participar de cualquier forma. Os animo a que me comentéis a través de este vídeo cuáles son las lecturas
que habéis querido hacer, y también os animo a que a través de las redes, por ejemplo Instagram, etiquetéis Mayo Histórico para que así yo os pueda compartir a través de mis redes. Espero que esta iniciativa os guste, que me apoyéis y que disculpéis que me presenten esta iniciativa en este contexto, sin mis libros aquí, un poquito precipitado, pero es que justamente me ha pillado de puente. Así que como no quería dejarlo pasar y quería ponerlo antes de mayo para que podáis pensar si queréis participar, etcétera, desde luego esto lo voy a seguir manteniendo en años venideros y voy a ir promocionando, como siempre, no solo en mayo, pero en mayo especialmente, toda esta novela, ficción histórica, etc. Así que espero que lo disfrutéis mucho, espero que me apoyéis, espero que os guste la iniciativa y yo aquí seguiré promocionando la historia. Por mí nada más, os deseo un muy feliz Día del Trabajador, si tenéis festivos, deseo un muy buen fin de semana y os mando un besito muy grande. Y yo aquí con mis columnas, con mis gorriones y con un cristal en el que toda mi familia me está haciendo gestitos, me despido y os mando un beso. Adiós.